La Tecla en Vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en Vivo. Otra vez que tú me dices que sí. Seguimos en La Tecla en Vivo y bueno, y como todas las semanas tenemos referentes sociales a quienes invitamos al piso para ver qué piensan, qué sueñan, cuáles son sus... qué es lo que pretenden construir a través de su trabajo social para los próximos años. Y lo tenemos en el piso a José Caraballo, que es dirigente de la Corriente Clasista y Combativa Regional, que abarca La Plata, Berisso y Ensenada. José, buenos días. Buenos días a todos los oyentes y acá a los trabajadores de la radio, y gracias por invitarnos. Bueno, contame qué es la Corriente Clasista y Combativa y qué hacen. Más que nada, no porque nosotros no lo sepamos, sino porque la ciudad de La Plata es grande, nosotros tenemos muchos oyentes y de mucho por ahí escuchan qué es la Corriente Clasista y Combativa, pero en el fondo muchos no saben exactamente qué es lo que hace. Bueno, un poco la CCC somos un movimiento nacional, político y sindical. Digo político y sindical porque nacimos en el año 94, allá, digamos, cuando se privatizaba el país, con tres partes, ¿no? Estamos compuestos por obreros ocupados, que principalmente están en el Estado o en las fábricas privadas, por los desocupados, que tenemos nuestro coordinador, y por los jubilados, es decir, aquellos que ya, jubilados y pensionados que han terminado su vida laboral. En el caso de la regional La Plata, Berisso y Ensenada, que es una de las regionales que tenemos en la provincia, por ejemplo, para contarle a la gente, tenemos compañeros que trabajan en el astillero Río Santiago, que están en la producción, o son docentes y pertenecen a la CCC, en las agrupaciones de la CCC, que junto a otros compañeros armamos la Azul y Blanca, estamos en la conducción de Suteba La Plata, en Suteba Quilmes, bueno, somos parte de la Multicolor, y tenemos, bueno, en distintos lugares compañeros que estamos militando, porque tenemos, digamos, la esperanza y la necesidad, como millones de argentinos, de vivir en otra Argentina, no la Argentina que tenemos ahora, ni la que teníamos con el gobierno de los Kirchner, con la cual venimos sufriendo mucho. Para nosotros la CCC es una herramienta de lucha, una necesidad de pelear por otra Argentina, por otro país, bueno, que es necesario, volver a tener trabajo genuino, terminar con el hambre que ya venía de hace algunos años, que nunca se terminó, pero que se ha profundizado con las medidas tomadas por el gobierno de Macri. Y bueno, nosotros nos organizamos mediante asambleas, tenemos nuestros coordinadores a nivel nacional y tenemos mesas. En el caso de La Plata, Berisso, Ensenada, tenemos las mesas desocupados y a su vez tenemos una mesa que junta a los ocupados, los desocupados y los jubilados, ¿no? Desde ya que nos reunimos a través de un programa, lo que nos une es una concepción de cuáles son los puntos programáticos que tenemos que tomar para poder resolver la situación que vivimos. Lo vamos completando conforme la experiencia nos lo permite. No es que inventamos algo, sino que aprendemos un poco de la historia y vemos la realidad que va cambiando y bueno, vemos qué es lo que tenemos que hacer. Desde ya como movimiento somos opositores, un poco como hablábamos con ustedes antes de iniciar el programa, pero tenemos un gran instrumento que tiene el pueblo argentino, que es la lucha, que para nosotros no tiene un límite, sino que por el contrario tiene un potencial inmenso si somos capaces de unir a aquellos que pensamos igual, ¿no? Seguro. ¿Y cómo ves? Vos decís que ya venían combatiendo al gobierno de Cristina. ¿Cómo ves la realidad actual del país en cuanto a las medidas que ha tomado el gobierno actual? Mira, nosotros vemos que el gobierno de Macri ha descargado una situación de crisis que venía de antes sobre los trabajadores y el pueblo. Es decir, sencillamente podía haber tomado la decisión de tocar aquellos pocos grupos que concentraron la riqueza durante muchos años y por el contrario, por ejemplo, le ha sacado, digamos, el impuesto a la exportación, como conocemos como medida económica, ha sacado las retenciones por igual a distintos sectores del campo y eso ha generado... Está bien, pero el impuesto a la exportación no está mal. Sí, ¿no está mal que lo hayan sacado? Claro, porque si no, ¿cómo vendés? No podemos competir en el mundo. Sí. O sea, un simple productor de Berisso
que tiene que pagar aquel que te doy un ejemplo, alguien que se le ocurre hacer, que yo, los vinos de Berisso que fueron en los últimos años tradicionales, claro, quiere vender al exterior, le pones impuesto, no puede competir. No, ¿cuántos pequeños productores conocés vos que exporten? Digamos? Y pero acá, porque la estructura no está. De lo que estamos hablando, yo de lo que hablo más precisamente es, por ejemplo, acá había una gran, por ejemplo, de la soja, ¿no? Se acopiaba la soja, bueno, por eso hablo de la... Bueno, eso desde el punto de vista del control del comercio exterior, vos conocés que durante el peronismo... O sea, vos te referías a las retenciones, entonces. No, sí, y el impuesto a poder exportar, digamos, hay exportaciones que hay ganancias extraordinarias por exportaciones. No hablamos de ese ejemplo que me das vos, alrededor de un exportador de vinos de la costa en Berisso. Estamos hablando de sectores concentrados que durante el gobierno de los Kirchner hicieron miles de millones y hoy lo siguen haciendo. A eso me refiero, efectivamente. Lo que vemos nosotros es que día a día crece el hambre. Nosotros tenemos en la región unos 10 comedores y copas de leche, 8 en La Plata y 2 en Berisso, donde asisten más de 1.200 chicos, ¿no? Nos alcanza con lo que recibimos del Estado nacional o provincial, que es muy intermitente, para hacerlo 3 veces a la semana. Y vemos que el crecimiento, como vos nos decías, lo veíamos ya con el gobierno de Cristina. En eso acordamos con las mediciones que venía haciendo la Iglesia, alrededor de los 11 o 12 millones de pobres, y entendemos que hay cerca de 2 millones más de pobres por las medidas que ha tomado y por la inflación, que hasta donde nosotros entendemos es muy superior, digamos, a lo que venía haciendo años anteriores. Bueno, el gobierno está hablando de una inflación del 30 y tanto, y algunos plantean que va a ser una inflación del 40-42%, y para nosotros cada punto de inflación es el sufrimiento no solo de los desocupados, del trabajador, el que tiene un trabajo estable también, porque los salarios no han acompasado el aumento inflacionario. Y de hecho hay todavía gremios que no han cerrado la paritaria, como por ejemplo los trabajadores de acá de YPF, que están a la espera, digamos, de un aumento salarial que cubra lo que ha aumentado el costo de la vida. Por lo tanto, vemos con preocupación eso y se agudizan todos los problemas sociales. Yo te quiero contar que nosotros el lunes 27 vamos a hacer una jornada nacional contra la droga, en ese día mundial que hay por el tema de las adicciones, con centro en la juventud. Nosotros planteamos el tema de que la juventud tiene derecho y es una necesidad que practique deporte, que crezca en un ambiente sano, en el sentido de poder alimentarse bien, de poder, por ejemplo, si le gusta la música, poder aprender música, poder capacitarse en un oficio para poder el día de mañana tener un trabajo estable, un trabajo genuino. Y eso ya hace muchos años que no vemos, una política dedicada a los jóvenes que en vez de criminalizarlo le dé las herramientas, y que yo ya tengo 35 años, hice deporte muchos años de mi vida, y también te integra y te socializa y te da también una disciplina en el buen sentido de la palabra, de poder esforzarte para progresar. Y eso hoy no lo vemos. Hay muchísimos barrios que, digamos, al compás de que la región La Plata, Berisso, Ensenada fue creciendo, como muchos conocen, se fueron terminando los baldíos, las canchas de fútbol tenés que pagar para ir a una cancha de fútbol, y los deportes, sacando el fútbol, es muy caro practicarlo. Por lo tanto, estamos digamos, con el centro Ni un pibe menos por la droga, no estamos poniendo en discusión qué país tenemos, y qué país queremos, qué país necesitamos, y principalmente qué juventud, y qué le ofrecemos, ¿no? ¿Qué le ofrece el gobierno y qué es lo que hacemos nosotros para poder cambiar la situación? Seguro. Ustedes en estas jornadas que organizan, ¿logran concientizar a la gente? Mira, yo creo que más que concientizar, siempre la gente va haciendo su propio camino. Nosotros, los jóvenes que encabezan esas jornadas, son jóvenes, algunos que se han recuperado. Desde ya que son los menos que se han recuperado, porque es muy difícil, pero no es que es algo que lo define un dirigente y lo hacen los jóvenes, los chicos, sino que ahora ha habido una reunión en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde yo creo que la conciencia está, hay mucho miedo sobre el tema. No es fácil meterte con el tema de las drogas, hay un negocio muy grande que es multinacional, ahora lo vemos con el tema de la efedrina que se discute cotidianamente, está el tema del Paco, una cantidad de digamos, de drogas que circulan y que todos sabemos que entran por la puerta grande en este país. Pero nosotros entendemos que, digamos, hay conciencia, lo que hay es miedo a poder participar y por ahí no se conoce el conjunto, el entramado que hay en la sociedad alrededor de las drogas. Vemos el último eslabón, que es el consumo inmediato en alguna esquina, o cómo eso
se lo vincula efectivamente que tiene que ver con una situación de inseguridad en algunos casos, pero no vemos la raíz del problema, que es una Argentina que no termina de resolver el problema del hambre, que no termina de resolver los problemas del trabajo, que no termina de resolver la educación, que también está muy mal, y no vemos también que hemos ido perdiendo esto, ¿no? De que el deporte en los jóvenes sea accesible, realmente accesible, y que sea una prioridad el deporte, el acceso a la educación, y centralmente tener un horizonte realmente donde uno pueda decir, bueno, si yo estudio y si yo trabajo puedo progresar. Lo digo en todos los terrenos. Hoy, por ejemplo, nosotros lo escuchamos de muchos pibes en los barrios, dicen, ¿para qué? Me es imposible comprarme una casa, por ejemplo, me es imposible tener un trabajo si no tengo un título universitario. Hoy con el título secundario no alcanza. Por lo tanto, bueno, apuntamos a eso. Yo creo que conciencia hay y que después es muy difícil y que nos tenemos que juntar muchas organizaciones y muchos sectores y aquellos que no estamos organizados para poner en la agenda común, digamos, esos temas. No es que lo vamos a hacer solo de la CCC. El lunes 27 apuntamos a hacerlo con una cantidad de organizaciones. Nos estamos juntando en el Congreso Nacional junto con Barrios de Pie, junto con el MST, junto con sectores de la Iglesia. Nosotros somos muy respetuosos de lo que ha planteado el Papa Francisco y coincidimos en el tema de las 3T, como ha planteado la tierra, el techo y el trabajo, y ha planteado, y nosotros durante muchos años nos hemos juntado con sectores de la Iglesia que han planteado el tema de la pobreza y las adicciones, ¿no? Digo porque tenemos que ser amplios en el abordaje para poder resolverlo. Seguro, el tema de las adicciones es un tema complejo. Y hoy como está, funciona en virtud de la complicidad de los políticos, los policías, los jueces. El que vende en el barrio y le vende al chico en la esquina, vende protegido por el intendente, los concejales, son todos responsables. Porque si ellos hicieran su trabajo, seguramente los chicos no tendrían acceso a la droga. Coincido totalmente, es así. Lo que pasa es que la sociedad es muy hipócrita y a veces la gente tiene miedo porque los narcos no titubean y te mandan a matar sin ningún tipo de inconveniente. Lo ves en Rosario todos los días. Lo que pasa es que acá en Cadena Río somos bastante locos y no tenemos miedo de lo que pueda pasar. Hay que animarse, es una necesidad, porque de hecho las consecuencias las podemos sufrir cotidianamente. O sea, si vos te callás, ¿qué ganás? Nosotros no podemos arriesgarnos a ser México o Colombia. Lo tenemos que parar ahora. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Yo creo que nosotros no le echamos la culpa a la sociedad en eso que vos decís, hipócrita. Yo creo que hay miedo y también hay protagonismo. No, pero me refiero a la sociedad cuando usted estaba hablando de los funcionarios, los políticos, sí. O sea, yo te cuento, los intendentes salen a hablar, no, hay que luchar contra la droga, hay que tratar a la gente. Y cuando preguntás, a ver, mi amigo, vos sos el intendente, vos sabés lo que pasa en tu ciudad. Vos sabés dónde, la gente te cuenta dónde venden la droga, en qué barrio la venden, cómo la venden. Decime, ¿cuántas denuncias hiciste? ¿Cuántos procedimientos? Si vos tenés la policía municipal, si yo fuera intendente, olvídate, salgo con los patrulleros yo y no dejo un kiosquito abierto, en forma inmediata, porque echo al policía que tiene un kiosco en su cuadrícula. Porque el policía que tiene una cuadrícula sabe en qué lugar se vende la droga. O sea, no hay que ser muy inteligente, la gente te lo cuenta. Seguro. Si vos rompiste 2 kioscos, al otro día la gente va y te cuenta todos los demás que hay. Seguro. Entonces, a esa hipocresía me refería. O sea, los policías dejan pasar, muchos que son policías de a pie, o sea, el laburante de verdad, no el comisario, porque dice, yo voy, lo denuncio, el del kiosquito va, arregla con el comisario y al otro día abrió de vuelta el kiosquito. No, coincido totalmente con lo que decís. Coincido totalmente. Porque hay muchos policías honestos que harían lo que tienen que hacer. Pero bueno, vamos a una tanda y seguimos charlando. Estamos hablando con Caraballo de la corriente clasista y combativa de la regional La Plata, Berisso y Ensenada. Como siempre, junto a vos. Gracias por la compañía. Todos los días los escucho. Cadena Río, tu radio y tu voz. Otra vez que dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante también. Seguimos en La Tecla en vivo y estamos con José Caraballo, el referente de la corriente clasista y combativa regional La Plata, Berisso y Ensenada. Estábamos hablando de un tema duro, ¿no? El tema de la droga es un tema duro, los carteles regionales, cómo se disputan territorio, o sea... Así que es un tema difícil
que mucha gente no se quiere meter, que es un tema álgido, pero que algo hay que hacer, ¿no? Contame qué es lo que tienen ustedes pensado para este año y en virtud de la situación social que va a atravesar el país, ¿no? ¿Lo ven solucionando el gobierno la situación social en los próximos meses, como ellos dicen, en el segundo semestre? Yo creo que ellos han dejado de hablar de que en el segundo semestre la Argentina va a ir un crecimiento, porque lo que se está esperando son inversiones extranjeras que todavía no han venido. No es que querramos, si es por lo que queremos, ojalá estemos mejor. Lo que vamos haciendo es analizar las medidas económicas que se van tomando y vemos que cada vez hay menos consumo. Digo, esto es una cadena, por ejemplo, se va a hacer una movilización contra el tarifazo, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con que había que blanquear el verdadero precio de las tarifas, pero ahí tiene que haber una tarifa diferenciada. Hay una situación que las pymes, los comercios de la región están ahogados, digamos, por el tema del aumento de los servicios, ¿no? Del gas, bueno, viene la luz. Y vemos nosotros, por ejemplo, en el barrio que se han frenado las changas en la construcción, ¿no? Y es una cadena. Esto, hay menos dinero en el bolsillo, menos salario, menos consumo, y es difícil revertir eso. Es decir, por lo tanto, nosotros entendemos que tiene que haber una política de parte del gobierno para poder contrarrestar eso. Yo, si me permitís, te quisiera contar algo que hemos hablado en el caso en el corte, digamos, en 520 y Ruta 36, los productores de Asoma, que son, ustedes saben que el cordón, uno de los más importantes de la Argentina, frutihortícola, está acá en La Plata, sí. Y hay una preocupación porque ustedes saben que el productor en la mayoría de las producciones que hay en el país son los que menos ganan. Acá el que es intermediario, el que compra, copia y vende, o el que lo puede hacer, es el que se queda con la mayor parte de la ganancia. Bueno, en algunos casos el cajón de tomate ellos le sacaban una ganancia de 4 pesos, los productores directos, y nosotros lo conseguimos muchísimo más caro en las verdulerías. Ellos estaban planteando la posibilidad de una intervención de créditos blandos, de tener un subsidio, de que la gente no abandone la quinta, porque lo que eso va generando es que se concentre en menos manos la producción y que aumente el precio, digamos, de muchos, digamos, de los alimentos que consumimos diariamente. Y nosotros, como vemos un poco en nuestra región relacionada, ustedes saben que en Berisso hace poco hicimos un homenaje a la huelga larga del frigorífico Swift, porque existieron los frigoríficos y había alrededor de 10.000 personas, 10.000 familias que vivían de los frigoríficos. Nosotros estamos por elaborar ahora y vamos a sacar mañana un llamamiento público a las distintas organizaciones políticas, sociales de Berisso, porque queremos presentar un proyecto de una fábrica estatal de alimentos, es decir, poder envasar, digamos, poder agregarle trabajo, digamos, a los productos primarios y poder pasar a envasar eso en Berisso. No va a resolver los 5.000 o 10.000 puestos de trabajo, pero entendemos que tenemos que tener propuestas concretas para abordar dos temas. Uno es el hambre y el encarecimiento de los alimentos, y el otro es la falta de trabajo. Lo hemos hablado con el intendente Nedela, nos vamos a sentar con los que están a cargo de la producción en Berisso, y lo queremos hacer, vuelvo a repetir, es una necesidad que lo hagamos con distintos sectores, digamos, de Berisso y de la región, ¿no? Le vamos a pedir una mano a ingenieros que tenemos amigos para poder elaborar el proyecto, abogados, y desde ya que le ampliamos la invitación, porque no nos interesa quedarnos con una bandera, sino resolver en particular. Seguro, ¿no? Pero ¿vos crees que el Estado tenga que hacerse cargo de tener una fábrica de alimentos? No es que tenga que hacerse cargo. Vos conocés, por ejemplo, nosotros tenemos Astillero Río Santiago, que es estatal, ¿no? Sí, también, pero fabrica barcos, que algo ¿seguro? Que ningún privado puede hacer. Sí, hay privados, yo te corrijo, hay privados que lo hacen. No, pero no al nivel, no hacen petroleros. No hacen. En la Argentina hay otros astilleros, y a nivel mundial. A nivel mundial sí, pero sí. A nivel en Argentina la industrialización que se inició en la década del 50 con Perón, sí. Surgió a partir, no hay lugares en Argentina que puedan hacer un petrolero como está capacitado el astillero Río Santiago. Y a veces eso se hace con la anuencia del Estado y el aporte del Estado. Pero por ahí hay proyectos más chicos. O sea, lo que no quiere decir que no tengas agencias que organicen, como funcionan en otros lados, dónde se fabrica la comida, cómo se hace, con subsidios, aportes, los famosos subsidios agrícolas americanos, ¿no?
Mira, yo te respondo. El Estado en realidad de hecho compra a los privados, compra alimento para los comedores, y probablemente por la ganancia sea mucho más económico que el propio Estado a través del trabajo genuino lo pueda producir y pueda a los comedores de La Plata, Berizo y Ensenada vendérselo. Es decir, no estamos hablando de que, porque pareciera que gastaría dinero, y en realidad lo que es un ahorro, porque si vos a alguien se lo comprás, digamos, hoy están poniendo, no sé si era 12 pesos por chico por día, si corríjanme si es otro monto, pero sí, eso en cientos de miles de chicos, y en millones, ¿no? En provincia de Buenos Aires y en todo el país es un monto de dinero. No es que el Estado te haga una presión, no es que no gaste dinero. Con 12 pesos no puede comer nadie. No, desde ya. Olvídate que no hay forma de que un chico coma con 12 pesos. O sea, si vamos a comprar un sándwich a la esquina sale más caro. Bueno, pero vos sabés que es lo que se destina. No, está bien, pero que la gobernadora no cumpla con lo que tiene que cumplir no quiere decir que el chico tenga que comer con eso. O sea, lo que sí creo que por ahí 12 pesos puesto en Walmart o en la cadena de atorrantes que proveen al Estado y se quedan con la plata, no es nada. 12 pesos por ahí puesto, comprarle al productor de tomates en Tranquera es mucho más rentable que comprarlo en el mercado regional o comprarlo en Walmart. Bueno, ¿no? Lo que estamos hablando es que eso hay que envasarlo, procesarlo, ¿no? ¿Cómo se envasa? De eso, de las mermeladas, digamos, no estamos hablando... sí, en la Argentina ya existieron. Cuando hay corrupción está claro que las empresas son públicas o privadas, son inviables. Claro. Lo que pasa es que cuando hay corrupción en un privado, quiebra el privado, y cuando hay corrupción en el Estado la pagamos todo. Nosotros estamos hablando, como bien vos decís, de una empresa, digamos, que efectivamente no esté atravesada, como nos pasa en muchos casos, por la corrupción. Es una necesidad. Te daba el ejemplo de Astillero Río Santiago, que no trabaja al 100% de su capacidad, de lo que vos decías tampoco, porque hoy no estamos perdiendo. Mira, si se aprueban las leyes que piden los trabajadores, que se ha hecho una presentación en el Congreso también, nosotros hemos acompañado, bueno, con la CCC, Víctor Rellenaro lo ha ido a plantear, y otros tantos diputados y senadores nacionales, pero no se ha aprobado una ley para que se produzcan barcos de bandera nacional. No voy a ser preciso porque hay discusiones de cuánto se llevan los barcos de bandera extranjera en renta. No sé si son 5.000 o 6.000 millones de dólares en la actualidad, tal vez ustedes tengan el número más preciso, pero nosotros nos estamos privando de tener de poder. Cuando hablamos de quién se lleva el trabajo nuestro, de estas pocas empresas concentradas, no estamos hablando en general. Al revés, nosotros entendemos que tiene que haber una producción de parte de las empresas argentinas, la producción nacional, pero vemos que hay 3 o 4 nichos centrales en los que se van el esfuerzo cotidiano de todos los días. Y no estoy hablando de lo que decía el kirchnerismo. Para nosotros el kirchnerismo decía una cosa y hacía otra, porque las empresas durante el kirchnerismo tampoco fueron estatales, sino que en realidad era una fachada donde no comprábamos nada y nos hacíamos cargo de las pérdidas, como lo fue en los trenes, como fue en Aerolíneas Argentinas, como fue en YPF cuando vaciaron YPF y se la compramos a los españoles condonándole las deudas que habían dejado y la falta de inversión. Por eso estamos hablando de otro proyecto que incluye en Berizo y en la región poder abordar los problemas principales. Nosotros lo vemos, si yo te digo una experiencia en mi vida, a mí me pasó, yo no siempre milité digamos, como milité en la CCC. Hubo un periodo que estuvimos en la Universidad de La Plata y también nos decían que no se podía abrir, o que si estaba bien o estaba mal que se abriera el comedor universitario. No tiene nada que ver, es un momento distinto, pero te quiero decir que hubo un momento que nos propusimos hacerlo. Yo iba a comer ahí. Vos ibas en el anterior o en el actual. Yo te hablo te estoy hablando. Vos ibas un peso. Nosotros. No sé ¿cuánto está? Yo ahora no sé cuánto está porque yo ya me recibí. Hasta hace 2 años, 5 pesos. Hace muchos años, en el 87 cuando iba a la facultad. Déjame decirte que nos decían que no correspondía, que era. Nosotros planteábamos que si esos jóvenes que se quedaban en La Plata iba a ser mucho mejor. Después se fueron abriendo terciarios en otros lugares de la provincia de Buenos Aires y demás. A mí me pasó vivir eso. Fui parte de los cientos que iniciamos y de los miles que durante años planteamos los múltiples beneficios para la región que iba a tener abrir el comedor universitario y tener muchos más egresados, porque nosotros queremos un país para adelante, con educación, con trabajo. No pensamos que es la única forma que el Estado, desde ya que si un privado va a Berizo y Ensenada lo vamos a aceptar, no somos, en eso no estamos en contra, lo vamos a aceptar de buena manera, pero te digo una cosa. Yo no estoy en contra, yo que he recorrido bastante el país y he recorrido el exterior,
Y después de lo que veo en Argentina, por la idiosincrasia argentina, cuando vos tenés una empresa del Estado, normalmente es corrupta. Normalmente, no quiere decir que en todos los casos sea. Cuando tenés una cooperativa y haces una cooperativa, los empleados la defienden más. Entonces creo más en los sistemas de cooperativas, donde los trabajadores son dueños de su propio producto, entonces pueden producir alimentos, envasarlos. Ahora, si yo tengo una empresa del Estado, donde tengo un directorio, gerente y todo lo demás, terminan robando. Cuando lo maneja el Estado Nacional, terminan robando. Y si lo maneja... Mira APSA, la chorearon, o sea, de los 1.200 millones le robaban 500 por año. O sea, porque los funcionarios eran corruptos. Entonces, por ahí creo, uno que ha caminado ve que las cooperativas, los sistemas asociativos donde la gente... por ahí que sola no puede producir, cuando se junta produce mejor, entonces traes al que produce al que hace la materia prima, al que la envasa, todo un sistema. Lo que pasa acá en La Plata la cooperativa se desvirtuó. Te iba a responder lo mismo, no solo en La Plata, a nivel nacional muchos fondos van a cooperativas que son fantasma en primer lugar, han ido y siguen yendo a cooperativas que no existen, de todo tipo que te puedas imaginar. Y no es garantía la cooperativa, porque nosotros de lo que hablamos, digamos, un Estado, digamos, que pueda ir resolviendo de forma integral. No estamos hablando de una economía que cada uno se arregle, que yo diga, bueno, queremos abrir una cooperativa de esto y veo si funciona, sino poder planificar qué es lo que necesitamos, qué es lo que podemos producir, y desde una lógica regional. Digo esto porque, por ejemplo, el puerto de La Plata, ¿no?, que hoy está parado, todos conocemos, se habían generado ilusiones en La Plata, Berizo, Ensenada sobre el puerto. Siempre fue inviable porque nunca estuvieron los contratos para ese puerto, para poder, para la entrada y salida de los contenedores, de la mercadería, poder tener el acuerdo con los fletes. Nosotros vemos que es una gran posibilidad de que podamos importar los insumos que necesitamos para producir acá. Por eso vuelvo a lo mismo, si nosotros no discutimos políticas, digamos, de cómo reindustrializamos la Argentina de en serio, no comprando partes de China, donde le ponemos a Argentina, le cambiamos el sello, al 90% de artículos armados en China le ponemos el sello porque lo ensamblamos acá, y dice hecho en Argentina. Eso es otra cosa. Yo de lo que hablo es de lo que nosotros peleamos es con un conjunto de fuerzas, de que necesitamos recuperar el trabajo genuino, la producción y la independencia nacional. Hoy nos seguimos, después de 200 años, estamos a próximos días de cumplir 200 años, seguimos siendo un país dependiente, que de deuda externa en deuda externa, ¿no? Será con un país, otro gobierno lo hace con otro, y siempre nos van diciendo, esos que te prestan uno y te cobran 100, te dicen, bueno, ahora me tenés que, está bien, yo te voy dando tiempo, pero me tenés que comprar a mí, ¿no? Las cosas que, bueno, vos sos un poquito, discúlpame que te tutee, sos un poquito más grande que yo, no mucho tal vez, pero yo te voy a decir, tengo 35 años, no quiero ser formal, pero nosotros no producíamos heladera en la Argentina, sí. No producíamos barcos, mucho más digo de lo que produce bandera nacional, no producíamos partes de autos, no producíamos, teníamos, bueno, Altos Hornos Zapla produciendo de una determinada manera, tenemos petróleo, tenemos la posibilidad de tener, somos ricos en metales. ¿Por qué no tener, digamos, tenemos la esperanza, y a nivel práctico, digamos, peleamos por cuestiones concretas? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que antes había cultura del trabajo y se perdió. Sí, o sea, hoy ya no están tan dispuestos a trabajar los argentinos como lo estaban antes, porque por lo general antes éramos, digamos, la mitad argentina y la mitad inmigrantes, que eran los que empujaban a los argentinos. Yo lo que noto es que las políticas que hemos sufrido a lo largo de los años nos han llevado a que haya una cultura del no trabajo. Y es difícil eso, sí. Porque hay mucha gente que quiere trabajar, pero hay mucha gente que no quiere trabajar. Claro. Y si todos no patean por el mismo lado es muy difícil. Entonces, este sueño que vos marcás, que es el que tenemos todos, es difícil recuperarlo cuando vos encontrás del otro lado que, y bueno, si con un plan me arreglo, ¿para qué voy a seguir a laburar? Y la cultura del plan provocó también que los chicos se educaran sin el padre trabajando fuera de su casa. Entonces es toda una cadena, ¿no? Se ha perdido. Vos nombraste Altos Hornos Zapla, y yo tuve la suerte de jugar en Altos Hornos Zapla, en el club.
y conozco muy bien el tema, y esa gente era impresionante como salían a trabajar. Sí. Pero en los últimos tiempos ya la gente no iba a trabajar tanto, hasta que se terminó cerrando por otras cuestiones. Pero digo, es grave en la Argentina el tema, es muy delicado, tampoco es porque sea una sola política ni un responsable, digo, pero hemos perdido la cultura del trabajo. Fíjate que los pibes hoy, y bueno, beben, se quedan en la calle dando vueltas, la drogadicción, el alcohol, y se van perdiendo un montón de chicos que podrían ser súper productivos para la Argentina. Y es culpa de los grandes, no es culpa de los chicos. Pero digo, me parece que la cultura del trabajo se ha golpeado tanto en los últimos tiempos que ahora es difícil salir. Yo estoy de acuerdo con vos, pero se ha complicado mucho porque ya no estamos tan dispuestos a trabajar como antes. Me da esa sensación, ¿no? No, ¿para qué vamos a una tarde y después seguimos? Porque si no vamos a hacer bloques larguísimos. Buena onda y buena música. Estás en Cadena Río. Provincia Net. Sí, en Cadena Río. Estamos a 13 minutos de las 10 de la mañana aquí en La Tecla en Vivo y el móvil que sigue dando vueltas en la capital de la provincia de Buenos Aires. Marcelita. Gracias, Flor. Estuvimos en Avenida 70 y 137 porque así, a partir de ayer, están instalados hasta el día viernes los camiones de la Municipalidad de La Plata, esos camiones de salud. Bueno, hacen todo tipo de estudios, por ejemplo, tienen un pediatra, un nutricionista, también hacen atención odontológica. Hay de todo tipo de estudios para hacerse. En este caso, los vecinos de Los Hornos tienen que estar muy atentos porque dan 20 turnos por día. Nosotros hablamos con una de las médicas, con Verónica Rodríguez, eso es lo que nos contaba. En este operativo tenemos 2 camiones. Uno, donde están los médicos, donde se atiende para clínica médica adultos y pediatría. También hay una enfermera. Y el camión del laboratorio, donde se hacen análisis de una rutina básica, donde se pueden atender rutinas para hemogramas, exámenes de hepáticos. Bien, ¿turnos para cuántas personas hay? Son 20 turnos para cada especialidad. Hay que llegar a las 9 de la mañana, el horario completo es hasta las 15, pero bueno, los 20 turnos se van antes de las 10 de la mañana, así que entre las 9 y las 10 sería conveniente que estuvieran por aquí. Bien, también hay un vacunatorio, ¿sabes si se están aplicando las vacunas antigripales? Sí, se están aplicando con personal del municipio. Bien, ¿son exactamente para las mismas personas que adquirieron estos 20 turnos o pueden venir otras personas que no lo tengan? No, pueden venir otras personas también. Bueno, hasta así las palabras de Verónica Rodríguez, ella es médica y trabaja en estos camiones sanitarios que están instalados hasta el viernes en 60 y 137. A partir de las 9 de la mañana están atendiendo, pero recomendamos ir un cachitín antes, cerca de las 8, así ya se aseguran este turno porque son 20 nada más y todo el mundo está muy curioso con este hecho de tener estos camiones que además son grandísimos y están sobre la avenida 137, así que si quieren ser atendidos de manera gratuita y hacerse todos estos estudios, que está buenísimo porque entran en un camión, se hacen un estudio, van al otro y continúan con todos esos exámenes de rutina y todo absolutamente gratis, así que aprovecharlo está bueno. Hasta el día viernes están entonces en esta dirección y también es importante remarcar que están dando la vacuna antigripal y para eso no hace falta turno, dan todas las dosis que tengan en ese momento y es también por orden de llegada. Es importante entonces la vacuna antigripal que tiene la cepa contra la gripe A. Esto es todo de manera gratuita, es importante aclararlo. Sí. Y bien, perfecto. Sí, decíamos lo mismo, Marce, que hay que llegar muy temprano porque 20 turnos se van volando. Sí, totalmente. Nosotros llegamos aproximadamente a las 8:30 de la mañana al lugar y ya había aproximadamente 10 personas haciendo la fila, así que todavía quedarán otros 10 turnitos más, así que hay que aprovecharlo, hay que levantarse tempranito, abrigarse y ir a hacer la fila porque están buenos estos exámenes de rutina, como te digo, hay personal capacitado,
te hacen todo en el día, hasta las 3 de la tarde están en el lugar y perdés un poquito de tiempo, pero bueno, sabes que es para ti. No, lo estás ganando para la salud. Bueno, recordemos entonces que están hasta el viernes, ¿sí? Hasta el día viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Flor, quiero mandarle un saludo. Ahí está. Bueno, voy a mandarle un saludo a uno de los chicos del puesto de comidas que está justamente ahí en 60 y 137, que me dio mate mientras estaba esperando y además me cargó el celular. Así que un beso grande para Nacho, que me salvó la vida esta mañana. Pero Marce, puesto de comida, me dio un mate. Yo pensé que iba a tirar un churrasquito, el hombre, un pollito. Bueno, pero bueno, un mate. Está bien, está bien. Claro, también, bueno, pero para mí ya con un mate era más que suficiente. Por supuesto. Porque eso me ayudó a pasar el frío. ¿Qué te parece? Bueno, bife de lomo. Está complicada, Marce. El otro día el muchacho que... quiso abrazar el árbol, Claro, otra vez un ahora, chocolate. no, estamos complicadas, Marce. Me parece que salimos todos al móvil la próxima vez. Sí, Marce. Bueno. Gracias, Marce, hasta De luego. nada, chicos. Chao. Chao. Móvil en Cadena Río. Presentó Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Otra vez que tú me dices que sí. Seguimos en la tecla en vivo y estamos hablando con José Caravalho de la Corriente Clasista y Combativa. José, contanos cómo es el tema de las jornadas que van a hacer, así la gente sabe dónde te pueden llamar, dónde los pueden ubicar, cómo se contactan con ustedes. Nosotros la jornada del 27 probablemente hagamos algo en La Plata, en Plaza San Martín, va a ser algo más deportivo o artístico, que tiene que ver con el centro en denunciar que no queremos perder ni un joven más ni un pibe más por la droga a nivel nacional. Se va a estar haciendo en las plazas y en las capitales de la mayoría de las provincias del país. Bueno, nosotros estamos trabajando con vistas al 27, que queremos que sea una gran jornada, y estamos llamando a todos los sectores políticos y sociales que quieran sumarse. No va a ser solo una jornada nuestra. Y después un poco, Mario, quería agradecerles el espacio y contarles por último que en esto de la declaración de la emergencia social que estamos trabajando con sectores de la Iglesia, sindicales y distintos partidos políticos, nosotros entendemos que hay dinero para destinar a la emergencia social. Estamos viendo algo que nosotros en realidad tenemos no sé si es el orgullo, pero sí la tranquilidad de haberlo denunciado antes, inclusive antes de que lo dijera la Nata, porque había cosas que ya se conocían, que es el saqueo de la época kirchnerista que se profundiza con Macri. Digo el saqueo porque la corrupción es una partecita de ese saqueo. Cuando vos acordás entregar YPF y pagás coima o hay retornos de la obra, estamos hablando de que se roban miles de millones de dólares, y lo que nosotros estamos viendo es una partecita. Creo que hay sectores de la población que estamos pidiendo que se decomise por ley, que se devuelva ese dinero mal habido, no solo de la obra pública, sino que hay, como hablamos del narcotráfico y de muchísimos otros negociados, es plata que le arrancan al pueblo. Seguro. Sea de la manera que sea. Por lo tanto, hay de dónde recuperar eso para destinarlo, como hablábamos ahora, a los hospitales públicos. Una vergüenza que el año pasado se juntaba peso por peso para el hospital de niños, con los millones que se han robado, y que hoy con Macri sigue el festival, porque hay una ley de blanqueos de capitales que si muchos de los delincuentes que robaron plata hubieran esperado, podrían estar blanqueando de alguna u otra manera el dinero. Por eso nosotros somos coherentes con lo que planteamos. Si no estábamos de acuerdo antes, no estamos de acuerdo ahora, porque tiene que ver con que la crisis después la pagamos los de abajo. Cuando hablamos no solo de desocupados, sino que estamos hablando de los comerciantes que la están sufriendo, de los maestros que no llegan a fin de mes, y a todos nos dicen hagan el esfuerzo. Que hagan el esfuerzo los que la juntaron en pala o se la llevaron a Panamá o la están tirando en bolso en los conventos. No, la inmensa mayoría, que es el 99% de la sociedad. Incluyo en esto a los profesionales. Nosotros no es una discusión rico-pobre, sino que incluimos desde los trabajadores ocupados, los pequeños y medianos comerciantes y la inmensa mayoría de la población, que no estamos metidos en esos grandes negociados, que necesitamos un país distinto, porque no se puede seguir viviendo como se vive hasta ahora. Seguro. Bueno, José, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes de la radio. Seguro.
Seguimos junto a ustedes, estamos a 10 minutos, a 5 minutitos de las 10 de la mañana. Gracias a todos los que están allí del otro lado. Le vamos a mandar un beso a los oyentes. También vamos a recordar en relación a lo que sucedió recién en el móvil. Comuniquen que en el camión la vacuna contra la gripe en Los Hornos es con orden médica. Yo fui temprano, soy del grupo de riesgo, pero sin orden no están vacunando. Bueno, eso vale aclararlo. Está muy bien. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla